Si ya vienes de LOL de PC y otros videojuegos competitivos, supongo que sabes que hay páginas que te ayudan a... Espérate, rayo. Chao, perro. Que te ayudan a saber datos del meta actual, los mejores personajes, ítems, habilidades, etc. Y hablando del LoL, existen páginas como OPGG, U.GG, Mobalytics, Profesor y más, que te dan este tipo de datos y hasta más. Y claro, ¿tú crees que en Wild Rift no existen este tipo de páginas? ¿Cómo? Pero claro que las hay, y hoy te voy a mostrar las mejores páginas de datos de Wild Rift para que tengas clara toda la información del juego, campeones, ítems, las mejores builds y hasta más para que dejes de trolear tus partidas. Bueno, iniciemos con una página que te da datos reales de las rankings del mejor server de Wild Rift actualmente, que es el server chino, donde te dan pick rate, win rate y ban rate de cada campeón por elo del server. Y esta página se llama... bueno, esto que ves aquí en pantalla, LOLQQ, que es la página oficial de Wild Rift de China, que te da los datazos que te comenté antes en distintos elos altos y de la cola legendaria. Sin embargo, es del único server que tenemos estos datos, y es la misma razón por la que limita la existencia de más páginas con datos, porque solo tenemos datos de un servidor en específico, porque la API de Riot no ha revelado más datos de demás servidores, aunque podría ser por tres razones. Primero, que simplemente no se les da la gana, o sea, no quieren. O segundo, no hay suficientes jugadores en los demás servers. Cosa que no creo, la verdad, porque aunque no somos tantos como en LoL de PC, sigue habiendo gran cantidad de gente jugando el juego. O tercero, no hay alguien que tal vez quiera mantener una página que ofrezca estos datos. En fin, que nos desviamos del tema. O sea, acá pueden revisar lo que les comentaba y les dejo el link de esta página y el resto del que voy a hablar en el primer comentario del video y en la descripción. Sin embargo, si ya quieres ver ítems, runas y mejores builds y hasta tier list de campeones actualizadas, hay varias páginas para esto. Te presento a la que yo más uso, que es Wild Rift Fire. Esta página es completa para que veas builds de cada campeón, ilustrándote su guía de armado con el orden que debes subir cada habilidad, te muestra counters y a quién haces counter por cada campeón, y te deja una guía para que aprendas a usar el campeón. También tenemos tier list de campeones según el parche del momento, y adicionalmente también de ítems y runas que puedes revisar rápidamente para saber de qué sirve cada ítem o runa que quieras revisar. Diría que es la que más uso, pues porque ya me acostumbré básicamente. Lo único malo de esta página es que a veces se bloquean con esas tier lists colocando cosas locas y que está en inglés. O sea, si le sabes a las millas por hora, pues no será un problema para ti. Pero en ese caso puedes traducir la página. Aunque bueno, casi todas las que veremos acá se encuentran en inglés. Así que si no le sabes, tienes dos opciones. O compras Duolingo super prestigioso Pro Max, o vas a Best Pulse Wild Rift, la página que te ofrece datos de cada campeón, armado, buildeo, runas, orden de escalado de habilidades, counters y tier list en español. ¿Ves? Dándote contenido de calidad, pay. Una página muy buena que te explica millones de cosas en español, ilustradas de forma agradable y clara. Esta página fue creada por el youtuber Januari, que ya ha estado varias veces en Soberano y crea contenido muy valioso de Wild Rift. Sin embargo, YouTube le quitó su canal. Pero sube guías exquisitas en TikTok, así que vayan a seguirlo y aprender más con el contenido de esta página web. Lo único malo es que los nombres de los objetos y runas se encuentran en español de España, chavales. Así que para vosotros los latinos, pues que os den por culo. Así que tienes esta opción en español para que aprendas más de tu campeón favorito. Ahora me veo en la obligación de hablar de la mejor página para buildeo que he descubierto, sinceramente. O sea, es que esta página es una joya oculta, hermano. Y es Wild Rift Tools. Esta página sencillamente es la joya de la corona. Como ya me he escuchado decir varias veces en este canal, el buildeo es de las cosas más importantes, si es que no lo es, de todo el juego. Y esta página te ofrece otras opciones como las que ya mencioné antes, pero su página de ítems es la joya. No solo te muestra los ítems del juego, sino que también te explica el porqué de ese ítem, para qué te sirve y con qué campeones debes usarlo. Y es que es una joyita porque este tipo de explicaciones no las encuentras tan fácilmente por ahí. Es que compa, ni el mismo juego te sabe explicar bien para qué sirven sus ítems. Así que aquí tienes esta explicación desmenuzada de cada ítem. Lo malo es que no hay imágenes de los ítems en cuestión, hermano. Aunque me enteré que la página se estrenó apenas hace como un mes, así que se le perdona. Y otro es que está en inglés. Pero es que, hermano, estamos en 2026. O sea, ya tiene que aprender inglés. Tiene que trabajar.
Y otra cosa mala es que ponen el Morelonomicon en los ítems de support y se lo recomiendan a Bran. Mandan huevo, no joda, ¿cómo van a jugar Bran soporte Garemon? Siguiendo con las páginas, tenemos otras dos opciones para revisar este tipo de datos parecidos a los que ya te mostré. Tenemos como primero a Wild Rift Meta, la que ofrece un contenido parecido a las dos que ya te he mostrado. Sin embargo, es mucho más completa en cuanto a estadísticas, mostrándote el comportamiento del win rate de campeones a lo largo del tiempo o de un matchup en específico, e incluso tiene una página dedicada a los campeones que están en meta por línea y por elo desde diamante para arriba. También tiene una sección de drafteo que predice, según tus aliados y tus rivales, quién tiene más probabilidad de ganar la partida y por qué, donde obvio no toman en cuenta que juegas con los pies. También tiene un plan premium que ofrece más cosas que la verdad no sé qué son. Lo malo de esta página es que puede llegar a abrumar a ciertos jugadores ver tantos datos de cada cosa del juego. Sin embargo, esto es lo que debes saber para poder llegar a vencer a tus rivales, loco. Por cierto, esta es la única página, creo, que tiene aplicación para celulares. Pero bueno, ahora te voy a mostrar la que me parece la mejor página optimizada para el diseño y es la que se ve más la montada. Wild Legends, loco. O sea, esta página tiene un diseño muy la verga. O sea, en serio esta página te enseña guías de Wild Rift. Yo pensé que estaba entrando a otro juego distinto. Me sentí casi en otro juego. Es que es muy agradable de ver su página. El diseño es sencillo, pero a la vez es muy bacán. Pero bueno, acá tenemos todo lo que hemos visto en las últimas páginas. Así que no voy a decirlo otra vez. Si te parece raro el idioma, así como que no entiendes y a la vez no, es porque la página está en portugués, ya que fue hecha por Brazucas Men y Anthony Depp, que es un developer colombiano. ¡Viva Colombia, hijo de puta! Así que puedes traducir el texto al usar esta página para más comodidad. Sinceramente, me parece que esta es la que tiene el mejor diseño. Y bueno, también te da datos del server chino. Y hablando del server chino, si quieres solo ver las estadísticas del server chino, Chilikini, dale chiquiquín chenta Wild Rift Stats, que te da los mismos datos del server chino, pero en inglés. Así que ya no tienes que sacarte los ojos extendiendo todo en otro idioma. Pues sigue siendo en inglés, pero ya está más comprensible que desde el chino. Y también te da builds recomendadas con un link que te lleva a Wild Rift Fire y los counters con un link que te lleva a Wild Rift Counter. Así que ya tienes algo más sencillo para revisar sin irte más allá. Continuando con la línea de las páginas de estadísticas, por último tenemos una página que, bueno, no sé si recuerdan que antes dije que solo tenemos datos del server chino. Bueno, eso fue medio mentira, más verdad que mentira, porque aquí tenemos a Wild Rift Stats. Sí, se llama igual que la anterior, pero no son iguales. Esta página, aparte de darte de los datos del server chino, te da datos del server de Norteamérica, o sea, de NEA tal cual. ¿Cómo lo hicieron? Ni idea, pa. La verdad no lo sé. Acá incluso puedes ver los mejores 500 rankeados de NEA, los cuales no son inventos, ya que sí es info verídica. Así que sí es útil esta página si juegas en NEA en un elo alto al menos. Y eso sería todo en resumen en cuanto a páginas para ayudarte directamente con el juego, con estadísticas, builds, runas, etc. Pero a continuación te dejo otras páginas que pueden serte útiles para ti al momento de jugar Wild Rift. Wild Rift Counterpicks te muestra los counters y a quién counterea cada campeón, actualizado por versión. Una página muy sencillita tipo blog, pero que es clave porque te puede ayudar a saber algo muy importante al momento de piquear o mejorar con un campeón o revisar un matchup en específico. RefKit, que es un mapa interactivo que puedes revisar y mover cosas y acomodar todo lo que tú quieras. Útil por si necesitas explicar algún concepto, organizar algo para tu partida o explicarle algo a los anencefálicos brutos de tu equipo para tus rankeds. Lo malo es que pues está hecho para LOL de PC. Sin embargo, el concepto se entiende y también cumple su propósito para jugar. Mood.gg. ¿No te ha pasado que quieres escuchar unas canciones específicas ajustadas para el campeón que usas mientras juegas? Bueno, esto es lo que hace esta página. Te coloca una playlist de canciones ajustadas según el campeón que escojas para que te diviertas en partida y te motives a reventar culos de verdad, pa. A veces salen canciones random, a veces salen canciones épicas, todo depende del campeón que escojas, sinceramente. Y por último, la página oficial del lore de League of Legends, para que aprendas más del lore de tu campeón favorito, para que veas su trasfondo, su historia, su pasado y su futuro y muchas cosas más, excepto si el campeón es Twitch, ya que la rata es una rata y ya, no es más. Si crees que esto es todo por acá, estás equivocado, ya que estas páginas te dan datos e información que debes saber interpretar de buena manera para poder usarla bien en tus partidas. Información que yo, mi querido hermano, te doy explicada y desmenuzada, como en mi guía de buildeo para tanques que te dejo por aquí para que la veas y aprendas a reventar como un tanque. Dale like, suscríbete hermano y nos vemos.
Shirigini, Daily Jigi. Shirigini, Daily Jigi. Yes.